¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Periodismo en Plural en este lunes 13 de abril. Esta noche en la mesa nos acompaña Esperanza Romero. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Iván, Gabriel, Vania, Jaime. Iván Arrazola, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, compañeras, compañeros, un gusto estar aquí con ustedes. Vania de Dios, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche, también aquí a mis compañeros, Esperanza. Gabriel Torres, muy buenas noches. Jaime, y buenas noches a nuestros compañeros de la mesa. Gracias por estar aquí y bueno, le tenemos tres temas. El primero, el tema de los taxis de plataforma y también de los taxis tradicionales que la semana pasada salieron a las calles a protestar. Es increíble que si queremos que la autoridad resuelva cosas más complejas, no pueda resolver un tema de los taxis en el aeropuerto. Viene el Mundial, los taxis de plataforma no pueden tomar pasaje en el aeropuerto, pese a la evidente insuficiencia de los taxis que tienen la concesión y que dan servicio ahí en la terminal aérea. Ese es uno de los temas que vamos a tocar justo por la proximidad del Mundial, donde seguramente ese tema, si no se resuelve, les va a hacer crisis y va a hacer que los turistas que lleguen a nuestra ciudad y a otras ciudades mundialistas, como es la Ciudad de México y el aeropuerto de Monterrey, donde también hay este problema. También vamos a platicar de esto que hemos llamado la escalada huachicolera, porque ya no solamente es el robo de los ductos de Pemex, este tema que en el sexenio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primer gran tema de las mañaneras, dijo que iba a erradicar el huachicol, eso está lejos de suceder. Hoy hay más huachicol en Jalisco que antes y ahora además tiran ponchallantas para que la policía no llegue y ellos puedan ahí ordeñar los ductos de Pemex con toda comodidad y sin que nadie los moleste. Ese es otro de los temas que vamos a tratar y finalmente vamos a cerrar con este asunto del encontronazo que hubo por el tema de los desaparecidos con el Comité contra las Desapariciones de la ONU, con el gobierno de México, en particular con la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde el primer momento descalificó ese estudio que trata pues este problema que ha rebasado a las autoridades, esa es una realidad, el tema de las desapariciones en México, porque no disminuyen, van al alza, hay pues más del 90% de impunidad en los casos de desapariciones donde no hay expedientes abiertos. Y bueno, pues aquí en Jalisco, para empezar, más de 300 policías del 2018 a marzo pasado, involucrados y acusados de participar en desapariciones forzadas, cosa que también señalaba este comité de la ONU y que también rechazó el gobierno federal. Pero empecemos con el tema de los taxis, Vania. ¿Cómo los viste? ¿Cómo viste los planteamientos que hicieron la semana pasada? Creo que no es un problema que es nuevo, no es algo tampoco que sea exclusivo de Jalisco, sino es a nivel nacional y lo podemos ver en varios aeropuertos, pensando específicamente Ciudad de México, Monterrey y Jalisco, que son los que van a ser sede para el Mundial. Creo que este es una de los temas también urgentes de cara al Mundial que se tienen que atender, porque va a ser la cara que vamos a mostrar con las personas que vengan a estar justo aquí en Jalisco, que se vayan a hospedar en nuestro estado, que vayan a llegar del aeropuerto y lo primero que vayan a recibir son filas de 50, 100 personas, 200 personas, que el problema es que no se da abasto. En realidad lo que está existiendo es, hay una concesión, no se permite la entrada todavía a nivel nacional de plataformas o de aplicaciones, taxis de aplicaciones, y ya lo hemos visto, quienes nos toca ir a alguno de estos sitios o nos ha tocado estar en uno de estos sitios, tienes que esperar. Y la otra opción o la segunda opción es que si vas a agarrar alguno de plataforma, aquí en Jalisco lo que te obligan es a caminar varios metros para salirte casi del aeropuerto con todo y maleta arrastrando para que puedas agarrar algún taxi de plataforma. Ojo, además, sin tomar en cuenta que también hay algunos, no sé si a ustedes les ha tocado, que llegas y ya están ahí, necesita taxi, y que no tienes la certeza ni siquiera si son de aplicación o si son a lo mejor si son particulares o de dónde vienen y que no se están pudiendo entrar ahí. Creo que la pregunta es si realmente estamos preparados para dar ese servicio aquí en el estado, porque no es solamente en el aeropuerto, es las personas que lleguen del aeropuerto, trasladarse entre hoteles, trasladarse entre los estadios también y además estarse trasladando en zonas turísticas de nuestro estado.
Como que hay del interés, de parte de las autoridades, el interés de proteger un monopolio. Como que hay interés de parte de las autoridades de proteger un monopolio. Me remito a las pruebas. Desde hace meses, un juzgado de distrito otorga una suspensión definitiva para que quede claro que no hay motivo y por lo tanto no debe ocurrir que a los taxistas de plataforma les detengan sus vehículos como si ocurre y como si hace la Guardia Nacional en defensa de esos intereses del Grupo Aeroportuario del Pacífico, del que tiene la concesión, de los que tienen el negocio, el gran negocio de los taxis. Taxis que si tú contrastas en cuanto a precio, están al doble de lo que te cobraría un servicio de plataforma. Eso es un punto. Otro punto, ¿qué dice la ley? Hay una contradicción muy franca respecto a lo que marca la ley en materia de comunicaciones y transportes, de caminos y puentes, que establece, no recuerdo si es el artículo 31 o el 41, pero lo han señalado en forma reiterada los manifestantes que estuvieron hace unos días en el Parque de las Estrellas frente a las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y luego afuera de Casa Jalisco, señalando que en la ley se establece que no debe haber restricción para ese servicio en una distancia siempre y cuando sea inferior a los 30 kilómetros. En el caso que ocupa del aeropuerto de Guadalajara hacia Periférico hay 17,5. Por lo tanto, allí no entra el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de esta ciudad dentro de esa restricción para que solamente el servicio que ofrecen los concesionarios del grupo aeroportuario sea el que opere o los que ellos decidan. Entonces, no habría esa limitante que está la ley y ellos piden que se respete esa ley. Si no se quiere hacer respetar esa ley, que el discurso del gobernador Pablo Lemus de que está por apoyar la libre competencia, por dar el mejor servicio y dar la mejor cara a los que vienen con motivo del Mundial, sea efectivo. Y desde octubre pasado están solicitando una audiencia y no los ha recibido. Sin embargo, se les lanza el aviso de que se está habilitando un predio contiguo muy cerca del puente. Yo ayer fui al aeropuerto, van, en mi opinión, atrasados en las obras y mi sorpresa que en fin de semana no vi ayer un solo trabajador en lo que corresponde. Pese a la urgencia. Pero bueno, ese es otro punto. La duda de los 20 millones invertidos en el predio, que si se quedará para después, para siempre dar el servicio. Tienen muchas dudas. ¿Por qué no hay certeza? ¿Por qué no hay respuesta? Espero que en estos momentos pues ya la haya y mañana nos enteremos porque se llevaron a cabo negociaciones, mesas de negociaciones con el secretario Diego Monraz, el secretario de Transporte, donde debe disipar esas dudas y debe de contestar uno a uno en forma puntual estas demandas. Hay otro tema respecto a con lo que introduces la pregunta. ¿Negocio? Claro que sí. La Guardia Nacional, ¿al servicio de quién está? ¿O está aprovechando también, haciendo su agosto todo el año? ¿Por qué? Porque resulta que se maneja con calcomanías, con señas, con sellos, donde tú le pagas un derecho de piso y entrevisté a varios taxis, a choferes, conductores de taxis, de servicio, de plataforma, que dicen, si tú le entras a ese esquema tienes una protección. Entonces, ¿le entras o no le entras? Si es una cuota semanal. Como está ocurriendo por todos lados, ya derecho de piso también para yo sí voy a hacer que no te pase nada, que acabó la ley, pues sí dice, entonces soy bien buena onda. O sea, ¿verdad? hay quien se pone de acuerdo y sí puede ir a levantar pasaje. Sí, pero luego hay otros trabajadores que a mí me han dicho, estuve en las instalaciones de la concesionaria, estuve en las instalaciones de Uber, le pregunté a los empleados de Uber, oye, ¿me recomiendas? No, no te recomiendo que te arriesgues. Sin embargo, la misma empresa Uber, y esto me consta porque me hicieron llegar uno de los mensajes que les llega, recordándoles que hay un amparo, recordándoles que no hay restricción, recordándoles lo que dice la ley y además dándoles el dato de una empresa de abogados que ya contrataron para que si los llegan a detener, les va a ayudar para que sin costo alguno les liberen sus vehículos. Yo entrevisté a algunos conductores que temerosos me dicen, yo trabajo para otro, no soy el dueño del auto, pero yo no iría, no me arriesgaría, aunque el dueño del auto me diga, si quieres, ve. Y no me arriesgo por una razón. Si se tardan 5 días este despacho de abogados, ¿quién pierde? Pierdo yo. Esa es una. Y otra. Y si no se resuelve, hay multas de hasta 50,000 pesos. Sí es un problema gordo y es un negocio más gordo. Así es. Bueno, el propio gobernador Pablo Lemus tocó ese tema con la presidenta y ni así se avanza y se resuelve. Así es, y bueno, hay una alternativa que se está planteando y que es construir un estacionamiento, bueno, más que un estacionamiento, un espacio para que ahí puedan cargar, descargar pasaje los choferes de estas plataformas de aplicación. Y bueno, ante eso también ha habido una reacción del gremio diciendo, bueno, pero ¿en qué condiciones va a operar este
por supuesto, estacionamiento, quién va a tener acceso, va a tener algún tipo de costo, y eso es como para tratar de darle una solución. Pero como bien lo señala Esperanza, una de las quejas de estos choferes pues es la extorsión que sufren por parte de la Guardia Nacional de pues quererles quitar los carros o tener que dar una mordida para tener que operar. Y luego me parece que está también la experiencia desde el usuario, ¿no? Yo hice un ejercicio, bueno, ¿cómo puedo llegar al aeropuerto sin necesidad de tener que pagar un taxi, ¿no? Entonces, la mejor forma es agarras el tren ligero, luego de ahí te vas a algún punto como puede ser la Minerva, puede ser la central de autobuses, y de ahí tienes que tomar un camión que te cobra cerca de 100 pesos para poder llegar al aeropuerto, ¿no? O la otra, pues es esperar todavía un poco más de tiempo a que esté lista la línea 5, pues que se supone que va a cruzar por ahí también. Me parece que en estos tiempos... De hecho, va a tener entrada al aeropuerto. Y bueno, pues va a ser muy útil, pero pues también van muy lentas las obras y realmente es un desastre tratar de pasar por la carretera Chapala en este momento. Entonces, me parece que aunque aquí estamos, pues el tema sobre todo de los monopolios, lo que ha dicho la presidenta, bueno, tienen concesiones, se tienen que respetar esas concesiones, pero al final quien está perdiendo pues es el usuario con los tiempos de espera, con los costos tan altos y pues también la inseguridad, ¿no? De los taxis a los que te subes, muchas veces te sugieren: necesitamos una propina porque a nosotros nos pagan muy poco al momento de llevar pasaje. Entonces me parece que este es en ningún momento de una etapa crucial como para realmente valorar y evaluar qué se puede hacer respecto a estos servicios de taxi, ¿no? Que pues, realmente están muy mal. Y también están reclamando porque no solamente salieron los de plataforma, Gabriel, también salieron los taxis tradicionales, los amarillos, como se le conoce. Así es, a veces que son tres problemas. Uno es la diferencia entre la tarifa que te da el taxi normal respecto del de plataforma, del tipo Uber. Estamos hablando de 330 pesos, lo que estuvieron cobrando ahora del primer partido que hubo de cara al Mundial, frente a los 750 pesos que estuvo cobrando un taxi normal. Para llevarte del más del doble. Al Akron. Jalisco históricamente ha tenido uno de los servicios de taxi más caros del país. Casi 2-1 frente a la capital del país, pero uno de los más caros del país, más caro que en Monterrey, es el taxi en Guadalajara. Entonces, sí, proteger el monopolio de una empresa que perjudica al usuario, lo perjudica porque le cobra más del doble de lo que le podría cobrar otro tipo de servicio. Y el tercer punto, Jaime, es el que tiene que ver con los taxis irregulares que con un soborno de 1,400 pesos a la semana, según lo que planteaba según lo han dado a conocer algunos medios de comunicación, taxis piratas, pueden operar como servicios ejecutivos. Esos son los que te abordan a las salidas, llegadas nacionales o internacionales y te ofrecen un taxi sin ser ellos taxistas y te dicen que es un servicio ejecutivo. Claro, no es un servicio tampoco económico, no va a ser una tarifa Uber, va a ser una tarifa ejecutiva, pero ese es el problema que se da en la reunión que acaba de tener el secretario de Vialidad, Diego Monraz, con los taxistas tradicionales, donde le dijeron, bueno, cuando menos ataquen el tema de los transportes piratas. ¿Cómo está o de quién es el negocio de los taxis ejecutivos? Y parece ser que el negocio está relacionado ahí con autoridades. No, con el crimen organizado, que son los que les dan la protección para que esos taxis operen sin que nadie los moleste. Entonces están los que le pagan a la Guardia Nacional 1,400 pesos a la semana por dejarlos operar. Está la disputa histórica ya en Guadalajara entre Uber y los taxis tradicionales, en donde los taxis tradicionales quieren ser los únicos y venden pues los gremios, los sindicatos, los votos, las lealtades electorales, se comprometen con los gobiernos para que a cambio les dejen operar a sus anchas y cobrarles al usuario lo que se les dé la gana. Repito, en esta última ocasión estuvieron cobrando 750 pesos por el traslado del aeropuerto al Akron, cuando un Uber te pudo haber cobrado 330 pesos. Entonces, la opción es hoy caminar 20 minutos, salirte del aeropuerto
aeropuerto y tomarlo hasta la carretera a Chapala, pedir el Uber ahí para que te dejen. Entonces imagínate arrastrar tu maleta en pleno sol. Además, con las temperaturas que tenemos ahora, pues eso no es posible. O de noche con Esta riesgos. otro de estacionamiento me parece que también es una vacilada, porque es un estacionamiento que de todos modos está lejos, que implica moverte, salirte. Como está el tema de la seguridad, pues hay muchas personas que no se quieren arriesgar. La idea es que haya un camión que facilite el gap para llevar a la gente que quiera. Un asunto más, Jaime, un asunto más. El problema con los taxis tradicionales no es solamente el monopolio y el cobro altísimo, la tarifa, sino que tienes que esperarte aproximadamente 90 minutos a que te toque filas para poder tomar. O sea, tampoco es ejecutivo, tampoco es funcional, tampoco es, digamos, expedito. Entonces, claro que tenemos un gran problema que debería de resolverse. ¿Para qué están ampliando y haciendo tantas obras en el aeropuerto de Guadalajara, que muy bien que se hagan, si no podemos resolver el problema del transporte y siguen extorsionando sobre todo a los usuarios, teniendo que decidir entre jugársela en un servicio pirata, en un taxi ejecutivo, esperarse 90 minutos y pagar una tarifa desproporcionada por su traslado, o caminar 20 minutos a la carretera para tomar un Uber? Yo creo que todas son malas opciones. Bueno, pues ahí hay opciones en otros aeropuertos, en otras partes del mundo, donde hay un área especial, pero dentro del mismo aeropuerto donde se toman esos autos de plataforma. Creo que no es muy complicado que las autoridades volteen a ver esas buenas prácticas y las adapten aquí, ¿no? Sin tanto problema. Por un tema para seguridad cuando sales y que si no sabes con quién te estás subiendo, si vienen mujeres solas o si vas con familia, si llegas a una ciudad que no conoces, el vehículo de quién te vas a subir. Y sobre todo cuando te dicen, por ejemplo, desde la Guardia Nacional, es que aquí es zona federal y se tiene que respetar las normas. Y cuando interviene el gobernador de Jalisco, dice, no, pues se va a habilitar un área y esa área también está en tierra federal, también está en zona federal. Entonces ahí sí, porque él dijo que sí. O sea, ¿cómo está? ¿Y quién va a cobrar? Van a cobrar ahí, porque supongo que, ya ves que de todo te cobran. Ahorita estacionar para abordar quién lo va a administrar. Hay muchas dudas. Y yo creo que también es un tema de la Procuraduría Federal del Consumidor, de ver esas tarifas. Y si están al doble, pues también... Imagínate, el principal destino turístico del país está secuestrado por los taxis tradicionales, que es Cancún, que es una barbaridad. Es más, te amenazan si no te subes a un taxi de ellos. Te empiezan a seguir a ver qué vas a hacer para agredirte. Hay gente a la que la han secuestrado, por no subirse a un taxi y no pagar la tarifa en el principal destino turístico, digamos, la principal ventana de México al mundo, que es Cancún. Es el peor lugar donde está sucediendo esto. Pues ahí Guadalajara. Así es, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen ahí un gran pendiente que tendrían que resolver, en teoría, para antes del Mundial, y que eso no sea una fuente de inconformidad para los visitantes, ¿no? Esperemos, les queda pues unos meses para tratar de resolver este asunto, menos de 3 meses. Vamos a hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos a este tema del robo de los hidrocarburos, que ahora pues tiene un punto de inflexión ahí. Ya no nomás se van a ordeñar estos ductos, sino ahora pues perjudican a otros ciudadanos. En este mes ha habido 3 colocaciones de ponchallantas que han afectado a más de 60 automovilistas, y según la Fiscalía es para que no lleguen las patrullas o los operativos cuando están haciendo estas ordeñas, que prácticamente pues cuando detienen a alguien es una excepción. Más bien siempre encuentran ahí las tomas clandestinas, pero nunca detienen a nadie. Entonces, digo, no sé qué tan consistente sea esta hipótesis, Esperanza. Yo creo que las pruebas pues dicen una realidad inobjetable, al menos en las últimas semanas, con un modus operandi muy claro, incluso difundido en su conferencia de prensa tradicional con medios de comunicación por parte del coordinador de seguridad estratégica, el señor Alarcón, que reconoce los días miércoles y los días jueves
hemos observado que es cuando se da esta práctica de lanzar los ponchallantas, y nuestra hipótesis es que tiene que ver con el tendido de los ductos de Pemex en las zonas cercanas, y sin duda es para evitar nuestra actuación refiriéndose como elementos de seguridad o cuerpos de seguridad, que también nos dice están coordinados, pero digo, están coordinados, pero hasta ahorita no hemos visto el resultado. Guardia Nacional, Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno Estatal a través de Seguridad Pública del Estado y las policías municipales. En este caso concreto, en la carretera Guadalajara a Meca, en lo que es a la altura de Tala, allí se han presentado numerosos reportes de vehículos dañados, y donde la autoridad se concreta, pareciera, solamente a decirte qué hacer, cómo actuar, cómo estar en una situación segura en carretera y después, ya que libras el peligro, reparar tu vehículo. No te dice más. No te da otra información que pueda generar tranquilidad, salvo que hay coordinación para dar con estos delincuentes que están en el negocio del huachicoleo, y que los ponchallantas tienen que ver con su estrategia de evadir la acción de la justicia. Pero siguen operando y siguen cargando tráileres con litros de huachicol y sigue vendiéndose. Y yo me pregunto, ¿qué acaso nadie los verá? ¿Nadie reportará desde las comunidades pequeñas, medianas? Superpipas, ¿no? Es algo notorio a la hora que ocurra, así sea a deshoras de la noche, así sea en terrenos iluminados en forma artificial. Nadie sabrá. No sabrán los presidentes municipales, sus comisarios de seguridad. A mí me parece que es mucho bla, 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 de lo mismo, lo mismo. Creo que si de algo estamos hartos es del discurso de la coordinación en los 3 niveles de gobierno. Y el tema del huachicol, el tema de las fosas, el tema de los desaparecidos sigue en aumento. Eso es lo que genera, además de enojo, impotencia, rabia, preocupación. Una fuente, pues, muy fuerte de recursos que fortalece el poder corruptor de los grupos de la delincuencia organizada, el poder de fuego, ¿no? Según el gobierno de Estados Unidos, Jaime, este negocio asciende a 25,701 millones de pesos al año y lo ubican ellos como la segunda principal fuente de ingresos del crimen organizado en México. Y fíjate los datos. El estado de Hidalgo, este estado pequeñito, colindante con la Ciudad de México, es el estado que por 8º año consecutivo se coloca como el estado con más tomas clandestinas, más perforaciones detectadas, Jaime. Ahí fue aquella tragedia en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Así es. cuando se iba a erradicar el huachicol, donde se quemaron como 40 personas que estaban ahí todas en familia. Bueno, en el estado de Hidalgo hay 2,785 tomas detectadas solo en el último año, en el 2025. 2,700. Y el segundo estado con más perforaciones, Jalisco, otra vez, ¿no? Punteando a nivel nacional, con 1,713 perforaciones. Y ahí sigue Guanajuato con 872, Puebla con 860, Estado de México con 759. Pero a nivel municipal, Degollado es el municipio con más tomas. Con más, y superando incluso a los municipios Cuautepec de Hidalgo, que tiene 533, Degollado ya tiene 672 tomas en los actos. Nadie sabe en Degollado dónde están esos 500. Oye, y luego sigue Tototlán con 272, Tala con 172, Apotlanejo con 169, Atotonilco el Alto con 136, y el único municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que pinta en esta lista es Tlajomulco de Zúñiga con 134. Entonces estamos ante un negocio, y estamos hablando de las tomas detectadas, ¿eh? Es decir, estas son las cifras que esconden todavía una cifra negra de tomas detectadas para robarse gasolina los jueves
y los miércoles y los jueves, que es cuando tienen el bombeo. Bueno, a tanto ha llegado que hoy el gobierno federal lo que está haciendo es ya empezando a trasladar la gasolina a través de pipas o a través de barcos, porque ya los ductos no son seguros, no tienen el control territorial del país para poder impedir que les estén robando el combustible con todas estas tomas clandestinas que parecen elaboradas por el propio personal de Pemex, porque tienen una habilidad para abrir un ducto que trae un combustible altamente flamable, con todas las el conocimiento técnico, no, pero además con muy baja incidencia. Efectivamente ha habido incendios, pero los menos. En realidad la mayoría, digamos, podríamos decir el 95% de las tomas clandestinas son exitosas, de forma que se hacen con un personal ciertamente calificado. Y la incidencia, me refiero más bien, la incidencia de detenidos respecto del número total de tomas, perforaciones, que son 10.591 que hubo solo en el 2025, pues no hay ni siquiera un detenido por toma. Ni siquiera hay 10,000 detenidos por este delito. Llegan a menos de 1,000 las personas que han sido detenidas por más de 10.591 perforaciones. En toda esta gran trama de corrupción que opera en Jalisco, no solamente tenemos el liderazgo negativo en el número de tomas clandestinas, sino también la operación del huachicol fiscal, que es como una evolución de este robo, también con ganancias exponenciales, porque si recordamos en el caso de Teuchitlán, ahí agarran a unos parientes del alcalde detenido por el caso del Rancho Izaguirre, que era el que aparecía como propietario de estas empresas de pipas que movían todo ese huachicol fiscal que llegaba a las fronteras del norte del país. Y no es de extrañar entonces que con los precios que actualmente tenemos con los combustibles, pues todavía la demanda sea mucho mayor, ¿no? Para todo combustible que se mueve de manera ilegal. Cuando escuchaba esta noticia, parecía como una especie de pesadilla. Recordarán cuando se da la detención de este líder criminal en el mes de febrero. De febrero. Pues cómo se procedía precisamente con ponchallantas para primero frenar los vehículos que iban pasando por ahí y después quemarlos, ¿no? Entonces, para todas las personas que han tenido que enfrentar esta situación, lo complicado que es, me bajo de mi carro, me quedo ahí, cambio las llantas, ¿qué hacen ante pues esta incertidumbre, ante esta falta de autoridad, ¿no? Que no se le puede llamar de otra forma? Y además está este elemento de la manera en que se comunican este tipo de situaciones que pareciera que se hace como muy al vapor. Bueno, sí, están estos temas de los ponchallantas y creemos que tiene que ver con el tema del huachicol, ¿no? Pues para que no pueda llegar la autoridad, pero sin ofrecer pruebas más fehacientes de lo que realmente está ocurriendo. Me parece que en ese sentido, algo que queda claro es que todo lo que estamos viendo en las carreteras, ya lo discutíamos en programas anteriores, cómo los transportistas se manifiestan, pues porque hay inseguridad, y ahora se agrega esta parte de que es, pues, ¿cómo llamarlo? Una especie de terrorismo, no sé, no hay una palabra quizás correcta para definirlo, pero me parece que lo que esto refleja al final de cuentas, pues es la indefensión ante la que estamos, ¿no? Por la falta de autoridad. La impunidad de que estos hombres salgan, rieguen ahí estas púas que afectan a los ciudadanos que no tienen nada que ver. 60 automovilistas afectados en el último mes en 3 riegos. En 3 semanas, y ya tiene identificados qué días, decía Esperanza, miércoles y jueves, y ya saben, tienen identificado el tramo, pero además terminan sembrando aún más miedo y sin saber qué pasa. De hecho, me ha tocado escuchar a un par de personas desde la semana pasada que iban a pasar por ese tramo, que ellos ya estaban checando por internet para ver si no había alguna alerta o algún aviso de que hubiera ponchallantas, porque sabían que a las 8 o 9 de la mañana tenían que pasar exactamente por ahí. Y algunas de ellas son mujeres que van a trabajar por esa zona, que van solas manejando, y todo lo que esto te implica. O sea, no nada más es lo que se maneja en ciertos niveles de millones de pesos, de lo que tiene que ver con el huachicol, sino que además a los demás ciudadanos ya les está pegando directamente, no solamente en el costo también de las gasolinas, sino en lo de su día a día.
Me metí yo en internet de qué tan fácil era, por ejemplo, buscar este tipo de púas. Las pueden conseguir en internet. Algunas son clavos que están volteados o que están nada más soldados y que están aventados en la carretera. Que decía qué hacer. Lo primero que les recomienda es agarrar bien el volante y tratar de orillarse si es que no está peligrosa la carretera o el tramo por el que van a pasar. Hablarle a la grúa o tratar de hablar al 911 y empezar a hacer reportes para avisar a las personas que van a pasar por ahí que sepan que hay también púas o que hay ponchallantas en esa zona. Lo que termina pasando al final del día es que entre los mismos ciudadanos terminamos cuidándonos o terminamos avisándonos de dónde está el peligro para que otros más no pasen por ahí y que además se está volviendo, insisto, otra vez del día al día. Y si tenemos el contexto de que otras veces ha habido ponchallantas en ciertas situaciones, que ha habido bloqueos en las carreteras, peor aún todavía que hay, pues se puede empezar a generar más miedo de incluso salir a trabajar. Los llanteros ya se desarrollaron esta modalidad de la móvil. De la pick-up con Claro. la llantera móvil. Sí. Pues sí, una oportunidad de negocio y además para poderle resolver a alguien de aquí a que llega la grúa, te traslada, pues ya ahí ellos ya mismos van a estar pendientes ahora miércoles y jueves para poder estar ahí en la carretera por si vuelve a pasar. Pues toda una trama de corrupción que se necesita para que esto se desarrolle, ¿no? Mucha trama tolerancia. de corrupción impune en la que, pues sin duda deben de estar altas autoridades, tanto de Pemex como de los mandos estatales y municipales que se hacen de la vista gorda, ¿no? Y Jaime, ¿y a dónde va a dar toda esa gasolina que se roban? Pues también los gasolineros que están recibiendo gasolina robada y vendiendo gasolina robada, porque ponte a pensar cómo se distribuye todo ese producto que se roban de los ductos. Sin duda, sin duda. Bueno, pues es otro gran pendiente de las autoridades y de la justicia para desmantelar todas estas tramas de corrupción que hacen posible que siga dándose el huachicol fiscal y ahora todo este asunto de los ponchallantas que afectan a los ciudadanos. O sea, se agrava la situación. Ya no solamente es el robo del hidrocarburo que pertenece a todos los mexicanos, sino ahora las afectaciones a los que tienen la mala suerte de conducir por estas carreteras donde están tirando estas púas, que bueno, si ya fueron 3 veces, ojalá ya esta semana no se den y que la autoridad haga un operativo ahí para por lo menos que evite ya, si no es pedir mucho, que agarren a los responsables. Vamos a ver qué sucede, desde luego quedamos pendientes. Tenemos que ir a una nueva pausa, regresamos a nuestro bloque de cierre con este informe muy incómodo de este comité contra las desapariciones de la ONU, que provocó pues muchísimo malestar al gobierno mexicano. Regresamos con ese tema, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Una reacción de descalificación la que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, los principales voceros de su gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, los dirigentes parlamentarios de Morena, la dirigente de Morena, todos en la misma línea de la presidenta de descalificar un informe, Gabriel, que lo único que hizo fue documentar hasta el material que se tenía en octubre del año pasado, la tragedia de las desapariciones que hay en México y que es innegable por donde se le vea, y como también es innegable el hecho de que se diga y se denuncie por estos organismos internacionales que hay agentes del Estado involucrados en muchas de las desapariciones. Bueno, están involucrados que ha habido del 2018 a la fecha 340 policías que han sido vinculados a proceso por casos relacionados con desapariciones forzadas. Tan solo en Jalisco. Por eso que hay algunos que cuestionan que las desapariciones no se encuadran dentro del concepto de desaparición forzada, porque la desaparición forzada tiene que ver con la intervención de un cuerpo de seguridad en la... Bueno, es que aquí estamos los casos, ¿no? Estamos dando el caso de que muchas de estas desapariciones son ejecutadas directamente por policías al servicio del crimen organizado.
organizado. Hay al menos 340 policías que han sido llevados a proceso por este delito. Solo en y bueno, Jalisco, solo en Jalisco. Y el Comité contra las Desapariciones de la ONU está documentando una serie de casos y denuncias, y entonces está haciendo un pronunciamiento interesante sobre la base de un registro y pidiendo una intervención del gobierno mexicano al respecto. Yo hasta ahí estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, Jaime, que es un tema que debe atenderse, es un tema sensible. Los mexicanos sabemos que existe, el gobierno sabe que existe, las asociaciones civiles saben que existe. Lo que me parece un tanto extraño, y yo creo que en eso le doy cierta razón a la presidenta de México, es en el grupo que lo está liderando precisamente Ecuador, con quien no tenemos una buena relación, ¿no? Y Perú, y que estén tan interesados en el caso de México y no estén interesados en lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua o en Cuba con el tema de los derechos humanos. Bueno, ahora resulta que Cuba va a ser parte del comité que forma la ONU para vigilar los derechos y los derechos de las mujeres, los de Irán, ¿no? Bueno, es que también yo creo que el organismo internacional denominado ONU pasa uno de sus momentos más decadentes, creo yo, en la historia mundial. Es una organización, lo vimos en el caso de Venezuela, cuando viene la invasión militar de Estados Unidos en Venezuela, que pues tenían 2 décadas haciéndose tontos con lo que pasaba ahí, elecciones que no eran buenas, se robaban las elecciones, una dictadura impuesta ahí, y la ONU, nada. Entonces viene la invasión, por supuesto reprobable, de Estados Unidos, y para eso sí tienen un pronunciamiento. Me da la impresión de que la ONU es un organismo que en este momento toma partido en temas y toma postura política en temas, y en este asunto me parece que la intervención de la ONU hoy sí tiene un tufo de revancha política contra el país, no por el tema que toca, sino por la forma en que lo plantea, cuando el tema de derechos humanos en el mundo está, lo que está pasando, cómo no hacen un pronunciamiento por lo que está sucediendo ahorita en Oriente Medio, ¿no? Y se centra en el caso exclusivamente de México. Entonces yo creo que sí hay un problema, sí creo que ese problema tiene que ser atendido, reconocido, por los gobiernos de México. Creo que se basan en un registro que es propio, además, que no nos inventaron la cifra es nuestra, pero sí me llama la atención quiénes están en este comité contra las desapariciones, qué países lo lideran y por qué, quieren un poco distraer la atención colocando el caso de México como un caso urgente frente a pues un nuevo orden mundial muy desordenado, Jaime. Pero ¿se debe o no llevar este informe al Pleno de la ONU? Bueno, de acuerdo con lo que dice el comité, pues sí sería necesario llevarlo, sobre todo para que el tema se pueda discutir y sobre todo se pueda encontrar una forma de ayudar a México ante esto que pues ellos denominan una crisis. Porque el gobierno de Claudia Sheinbaum lo que quiere es eso. A ver, espérenme, no manden ese informe al Pleno, vamos a revisarlo, porque no quiere que se discuta ahí. Sí, y sobre todo, pues bueno, no quiere esta exhibición internacional, y que aquí me parece que sobre todo la actitud, la comunicación del gobierno mexicano diciendo que es un análisis tendencioso el que hizo la ONU, que únicamente toman en cuenta 4 estados, o por ejemplo ver la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde dice, bueno, es que únicamente tomaron en cuenta los argumentos del Centro PRO y no tomaron en cuenta todo lo que ha hecho el gobierno, y que de hecho, pues ahí se basa buena parte de su argumentación, señalando, a ver, esto ocurrió sobre todo en el periodo de Calderón y de Peña Nieto, no nos toca pues directamente a nosotros todo este tema de la crisis, y además no se toma en cuenta todos, digamos, los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano pues para tratar precisamente de terminar con el problema, ¿no? Nada más que los datos dicen que en el sexenio pasado el número de desaparecidos aumentó. Bien. En relación a los otros. Sí, claro. En relación a los otros gobiernos. Y en este año. Pero
dado este nuevo conteo que ha hecho el gobierno mexicano, en el cual reconoce que únicamente hay 43,000 personas que sí se encuentran desaparecidas, pero hay otras 40,000 que han tenido ahí cierta actividad y otras 40 y tantos mil que no se tienen registros completos, de tal forma que para el gobierno mexicano ni siquiera esta crisis, digamos, es reconocida. Y algo curioso es que pues este número de los 132,000 más o menos que se reporta, pues es un número que no se ha movido, y pues en parte esto también tiene que ver con que las propias fiscalías locales pues han dejado de reportar también estos casos, ¿no? Me parece que aquí lo más complicado de todo este asunto es que me parece que no hay un reconocimiento por parte del gobierno mexicano que esta no es una crisis que pueda separar entre esto es gobierno federal y estos son gobiernos estatales. Es una crisis que tiene que ver con todo el país y que tiene que ver con un tema que lo viven día con día las personas, de que voy, reporto a mi familiar desaparecido, el tiempo que tardan en buscarlo, las pocas capacidades que tiene el gobierno mexicano para poder buscar a esas personas, y pues ahí el producto de esta crisis con muy altos niveles de impunidad. De los 43,000 que sí reconoce el gobierno mexicano que están desaparecidos, únicamente hay 3,000 carpetas abiertas. El resto, los otros 40,000, quedan volando. Esos no se han investigado, ¿no? Entonces, me parece que esa es la prueba fehaciente de que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente ante esta crisis. Así es, estábamos en la discusión de ese informe que la presidenta presentó el viernes antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. Y en la Semana Santa, ¡pum!, que llega el informe de la ONU, ante el cual, Vania, yo creo que toda la cabeza fría que había mostrado la presidenta con los exabruptos de Donald Trump, se le olvidaron, hubo poca diplomacia, y con los de la ONU, pues no hubo cabeza fría, hubo cabeza caliente, diría yo, ¿no? Se fue toda la bancada encima y todos los que han tratado de salir a defender este informe. Para quienes nos están viendo qué es lo que hay, se hizo un informe técnico, se revisaron todos los números, en este caso de personas desaparecidas, lo que ha venido sucediendo durante los últimos años aquí en México, y lo que ellos entregan en este informe, lo que ha llamado más o lo que empezó yo creo que a molestar fue la forma en que lo presentaron, porque no hay manera de negar que estas cifras puedan ser reales si las está entregando el mismo Estado de México. Lo que ellos entregaron o lo que están advirtiendo este Comité contra las Desapariciones, que forma parte de la ONU, es que las desapariciones en el país constituyen crímenes de lesa humanidad, que son generalizadas y sistemáticas, y además de que existen indicios de que son perpetradas por grupos criminales, y esta creo que fue la palabra que terminó de poner la cereza en el pastel y por la que han estado todo este tema mediático, que además hay niveles de tolerancia o aquiescencia, que quiere decir que está tolerándolo el propio Estado. ¿Qué significa esto? No solamente que el Estado no quiere decir que el Estado los haya ordenado directamente, sino que el Estado de alguna manera, el gobierno, sabe cómo han estado operando y que no ha hecho algo al respecto. Que ha estado tolerando que sucedan las desapariciones, que ha estado tolerando lo que ha sucedido en todo este tema en el país. Y aquí yo creo que la gran crisis es, además de las desapariciones, es la búsqueda de las personas, el reconocimiento de las personas, de poder reconocer los restos y de poder apoyar a las personas, a las familias que están buscando a sus desaparecidos, pero además el tema de la justicia. O sea, no es solamente el hecho de las cifras o lo que se está entregando de manera de lo técnico, sino también todo lo que envuelve este tema. Como bien decía Esperanza, es que uno se pasa escuchando todo lo que tiene que ver con desaparecidos, con las personas que no encuentran a sus familiares, pero además no se ha logrado, con las más de 72,000 personas, me parece, que es lo que se tiene sin identificar en algunos centros forenses. Imagínate la cantidad de cuerpos y todas las personas que están buscando a este familiar, que no se tiene una base de ADN que pueda ser concreta para que tú puedas llegar y saber si tu familiar o los restos que hay pertenecen a alguien de tu familia o no. Que no se les está dando el apoyo a las madres buscadoras, a las familias buscadoras. Son señoras que con sus propios recursos, que con amenazas, ellas están organizadas ante algo que ya no dejó de cumplir o que nunca ha podido proveer el Estado, que es seguridad para ellas y apoyo. Ellas solas están organizadas, ellas con sus recursos, con su propia seguridad, y a veces arriesgándose, están buscando y están haciendo algo que el Estado dejó de hacer hace años y que no ha podido cumplir hasta el momento. Así es. No es que este informe haya descubierto el hilo negro, pero sí
sí creo que dejan evidencias muchas de las crisis o la crisis en general que está enfrentando nuestro país. Nunca dicen es una política de Estado. Como bien matiza Vania, es un tema de no han podido atacar a quienes cometen las desapariciones. Y es que, poniéndolo en contexto desde la evolución del tema, desde la creación de los comités, que la ONU tiene 7 para atender temas fundamentales en violaciones de derechos humanos, en México, a partir de 2014, empieza el primer reporte cuando dice, aguas, se está presentando el fenómeno, la práctica de la desaparición forzada en todo el territorio mexicano. Hace más de una década. Hace más de una década. Luego viene 2016, contacto con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas de desaparición forzada, víctimas indirectas, familiares. Y luego viene en 2018 un esfuerzo del gobierno, ya con López Obrador, y dice la ley general, para combatirlo, para resolverle, una ley de avanzada en materia de atención incluso a esas víctimas que se quedan buscando a sus familiares, las víctimas directas y las indirectas. ¿Y qué dice el comité? El comité dice, muy bien por la ley, se reconocen los esfuerzos de México, sin embargo, el problema va en escalada. Y las palabras que dijo Vania, 2 puntos clave, la participación de agentes gubernamentales, agentes de gobierno, y el contubernio, la complicidad, el solapamiento, lo detecta y lo anota. Desde ese momento en que México dice, tengo esta buena ley, pero la buena ley no es la solución. Y luego dice el comité, faltan 2 vías, prevención y erradicación. Y en eso estamos retrocediendo. En eso no se avanza, que hay más casos. Y luego lo que expone puntualmente, con claridad, Iván, el informe respecto a las personas desaparecidas, luego desaparecidas en el papel, desaparecidas 2 veces. El que haya actividad de las tarjetas de crédito, de los documentos de identificación de una persona desaparecida, no significa que es ella la que lo está usando en un país donde la suplantación de identidad ha sido uno de los delitos que más se cometen y en los que el crimen organizado tiene una gran beta de negocio, de ganancias. Entonces, falta cierta, pues, empatía. Falta de parte de la presidenta y del gobierno mexicano una actitud de decir, voy a darle la vuelta al tema, como hasta ahorita había sido hábil Claudia Sheinbaum, y decir, acepto, ONU, muy bien, me ofreces ayuda técnica y me ofreces recursos, pues que vengan los recursos, porque tenemos crisis forense, necesidad de recursos para la búsqueda, para que las fiscalías tengan personal especializado y para que haya más carpetas de investigación. Ya lo decía la Guardia Nacional la semana pasada, oigan, con el Mundial ya no tengo elementos para que las acompañen a la búsqueda. Mandarles por oficio porque eso. Tienen que estar haciendo labores del de cara al mundial. Por eso no las van a poder acompañar. Cuando bien dice Vania, solas, con sus recursos y bajo sus riesgos, están saliendo a buscar a sus desaparecidos. Y ya no hablamos del Rancho Izaguirre y las novedades, donde de nuevo te dicen, guerreros buscadores que fueron y que un punto siquiera bueno a Ernestina Godoy, que dice, no será la primera vez, regresarán para que constaten los avances, que a nivel de superficie de 80 centímetros del terreno que se ha revisado, que van en alrededor del 75-80%, han encontrado más restos humanos. Pero que a 2,5 metros, que eso es lo interesante, que resulta que sí hay más fosas. Y no lo ha podido negar ahorita la autoridad. Y ya lo dijeron estas que fueron las representantes del comité de guerreros buscadores que pusieron a la luz pública lo que pasa en ese centro, que también se niega el gobierno de Claudia Sheinbaum a llamarle de exterminio. Así es, como que se perdió lo que había ganado la presidenta de acercamiento y de empatía con los colectivos de desaparecidos, que había logrado justamente en marzo del año pasado, cuando a partir del Rancho Izaguirre se empieza a hacer todas estas reformas en la ley que desafortunadamente no se han reflejado en una disminución de las desapariciones. Pero a partir del caso del Rancho Izaguirre hubo reuniones de colectivos con la Secretaría de Gobernación, por lo menos los escucharon, pero creo que eso que se había ganado lo perdió en este asunto del informe, porque cuando se entrevistaba a las dirigentes de colectivos decían, no, pues qué decepción oír a la presidenta que descalifica un informe que habla de nuestra problemática y que nosotros siempre estamos buscando, es una realidad que está ahí, ¿no? Pues es que, reitero, ahí se están mezclando varias cosas. Yo creo que el tema de la crisis humanitaria que México vive respecto al tema de los desaparecidos es innegable. Que se discuta o no se discuta en la ONU, reitero, con la muy baja credibilidad que tiene este organismo internacional, en este momento no sé
qué tanto pueda realmente ayudar. ¿Pudieran venir recursos de ahí? Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de México es acercarse mucho más a los colectivos. Si alguien sabe cómo, si alguien se ha realmente documentado, capacitado en actividades de búsqueda, pues son los colectivos, son los que realmente están resolviendo, los que dan con las fosas, los que indican, los que llevan a las autoridades y casi los obligan a encontrar los cuerpos que ahí están enterrados. Entonces, es que es a los colectivos donde llegan las llamadas anónimas de los perpetradores. Así es. Que son los que le dicen, oiga, pues aquí están y aquí están. Y pues casi siempre lo que les dicen llegan y encuentran. Así es. Pues yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más empático, como tú bien lo señalas, Jaime. Tiene que recuperar terreno porque es una crisis humanitaria que no empezó, es verdad, este sexenio, pero que tampoco se ha detenido, que está muy lejos de disminuir o de tener controlado el asunto y que pues requiere una coalición de voluntades y si hay algún recurso internacional que pueda sumar, bienvenido. Es que México es el país donde más desaparecidos hay que no esté en conflicto. Es decir, que no haya un conflicto bélico. Una guerra declarada. Fuera de los países que tienen un conflicto bélico y que por lo tanto hay muchísimo desaparecido, no se sabe dónde están las personas por los enfrentamientos. En los países sin conflicto bélico, México encabeza el número de desapariciones y eso pues no se puede negar. Y eso se tiene que combatir. No se puede negar. Y cuando daba al arranque de este bloque, Gabriel, el dato de los 340 elementos de seguridad implicados que están procesados, es decir, de los que sí hubo carpeta de investigación que se judicializó y que luego se obsequió la orden de aprehensión y que luego los detuvieron y los llevaron ante el juez, toda esta cadenita, tomando en cuenta que son 3 de cada 10 casos. Bien daba él también el dato de las carpetas que hay. Son de los reportados. Y la cifra negra, además, la cifra negra es un tema en donde cerrar los ojos no resuelve, negarlo no resuelve, caer en temas de demagogia o también de susceptibilidades por el uso del lenguaje. Le dolió al gobierno federal el que se pusiera el símil de crímenes de lesa humanidad. Inadmisible para la presidenta que se haya utilizado y consideró que era un exceso. Sin embargo, analicemos el tamaño de la problemática y del fenómeno y cómo lo exponen estos expertos que fueron elegidos, que son con cargos honoríficos por los estados, en donde no podríamos decir que evidentemente hay de entrada, desde el mecanismo de cómo llegan, un interés político, cuando yo coincido con que la ONU ha venido a menos, cuando yo coincido que la ONU ha quedado mal parada y que los argumentos que la fundamentaron y sus objetivos que le dieron vida están muy lejos de cumplirse y que ha puesto los ojos en manera equivocada cuando tiene un problemón enfrente que todo el mundo estamos viendo al borde de una guerra mundial de mayor dimensión. Entonces, pues sí, con eso cerramos. Faltó tal vez mayor apertura, mayor tolerancia a la crítica de parte del gobierno federal, del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, ante un problema tan a flor de piel a la vista de todos en México. Vamos a ver en qué termina este debate, si se presenta o no este informe ante el Pleno de la Asamblea de la ONU o si finalmente el gobierno federal y este comité trabajan juntos, llegan a acuerdos y se toman decisiones que ayuden a enfrentar este grave problema, el delito más cruel que las familias describen, quienes padecen ese dolor al decir que viven muertas en vida del dolor. Gracias, Esperanza. Muy buenas noches, gracias. Iván. Gracias, Vane. Gracias, buenas Gabriel. noches, Jaime. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Les esperamos aquí nuevamente el próximo lunes en Periodismo en Plural. Pásela muy bien.